Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Perdón, pero tuvimos un problema técnico en la transmisión a las 7 de la noche, por eso la estamos haciendo a esta hora. Para comenzar, quiero hablar acerca de lo que bíblicamente significa la palabra misterio u oráculo. Estas dos palabras aparecen no muy frecuentemente, pero aparecen en la Biblia. No se refieren a lo mismo que significan en el lenguaje común. En el lenguaje común significa, el significado está relacionado con brujería, ocultismo, hechicería, etcétera. Sin embargo, cuando cuando se traduce al español las palabras en hebreo o en griego, que se traducen como misterio u oráculo, lo que se está refiriendo es a enseñanzas proféticas, a enseñanzas que necesitan ser reveladas por el Espíritu, que no necesariamente van a ser captadas racionalmente, sino por revelación del Espíritu a nuestros corazones. De tal manera que hecha esa introducción y esa aclaración, entonces vamos a proceder a estudiar acerca del misterio de Belcebú. Para comenzar, cuando usted y yo fuimos creados por Dios, fuimos creados con una necesidad de Dios, así como con la necesidad de alimento. Recordemos que el ser humano fue creado del polvo de la tierra y fue creado a imagen de Dios. En lo corporal del polvo de la tierra, y en lo interno, en lo espiritual, a imagen de Dios. De tal manera que para sustentar el cuerpo físico se necesita alimento físico. De la misma manera, para sustentar el hombre interior, el hombre espiritual, se necesita alimento espiritual. O sea que así como tenemos una necesidad de alimento físico, tenemos una necesidad de alimento espiritual, de alimento interior, para llenar ese vacío. Y esa es la forma como Dios nos guía, como Dios nos lleva a conocerle a Él. Sin embargo, en muchas ocasiones, por el pecado, por la caída del hombre, no buscamos satisfacer ese conocimiento o esa necesidad del hombre interior. La ignoramos, que es una necesidad de Dios, y buscamos suplirla de otra manera. Vamos a pretender llenar ese vacío con cualquier otra cosa, y esa cualquier otra cosa, que puede ser, así como lo dice el término, cualquier otra cosa, eso se va a convertir en un sustituto de Dios. Al ser un sustituto de Dios, va a controlar nuestras vidas y va a tener preeminencia sobre buscar a Dios, adorar a Dios, ser dirigido por Dios, y de tal manera se va a convertir en el antidios, en un ídolo. En el antiguo Israel, el nombre utilizado para cualquier cosa con la que Israel sustituía al Dios verdadero era su antidios, el Dios de su alejamiento del Dios del verdadero, el Dios de su apostasía, era llamado Baal. Y por causa de seguir a Baal, ellos fueron destruidos, como lo podemos leer muy ampliamente en la palabra de Dios, principalmente en los libros de los profetas. Siempre que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Baal estaba ahí para encontrarse con ellos y pretender llenar el vacío. Era el Dios de cualquier cosa que ellos decidieran poner en lugar de Dios. Baal representaba cualquier cosa que ellos usaran para sustituir o poner en lugar de Dios. Aparecía de muchas formas diferentes y con muchos nombres diferentes. Y siempre que nosotros nos alejemos de Dios, Baal va a estar ahí al acecho para encontrarse con nosotros e incitarnos a llenar el vacío con él. Baal va a estar ahí para tentarnos con cosas que llenen el vacío, que terminan siendo el centro de nuestras vidas, controlando nuestro tiempo, controlando nuestro dinero, controlando el uso de nuestros bienes y riquezas, controlando nuestras decisiones, etcétera. Eso pueden ser
desde la pareja, los hijos, la familia, la diversión, el deporte, el trabajo, los viajes, el descanso, el placer, las adicciones, la sexualidad y el sensualismo, el dinero, las cosas materiales, la riqueza, la autopromoción, las redes sociales, la información, el conocimiento, pero no de Dios, la brujería, la hechicería, la adivinación, el espiritismo, el denominacionalismo, el racionalismo, el humanismo, el gobierno, los líderes, las autoridades, los artistas, los deportistas que sigamos como modelo, etcétera. Hay una gran variedad, pero todos los podemos juntar en el nombre de Baal. El diablo encubre esos nombres para evitar ser descubierto él, para poder trabajar en el anonimato y prender nuestras almas a esas cosas en lugar de que nuestras almas sean conectadas con Dios. De tal manera que Baal puede ser todo lo bueno de Dios, incluso, pero llevado a los límites más allá de Dios. Recordemos que la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, nos dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero por el otro lado, también en Génesis capítulo 1, versículo 28, nos llama a sujetar todas las cosas. Y sujetar todas las cosas es ponerlas bajo control, para que no nos dominen, sino para que nosotros las dominemos a ellas. Uno de los nombres por el cual se le conocía a Baal en el Antiguo Testamento era Baal Zebú, que significa, Zebú significa moscas, es decir, Baal Zebú era el señor de las moscas, porque Baal significa señor. No señor en el sentido de Dios, sino señor en el sentido humano, alguien que manda, alguien que controla, alguien que domina, alguien que manipula. De tal manera que Baal Zebú, que se traduce Belzebú, al español significaría el señor de las moscas. El diablo tiene muchas máscaras y Baal es una de esas máscaras. Recordemos que el diablo es padre de mentira. Nos lo dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Por lo tanto, como mentiroso es engañoso y como engañoso usa muchísimos nombres. Ahora lo tenemos identificado generalmente en esta época como Satanás, como el diablo, pero no como Belzebú ni tampoco como Baal, porque usar los nombres de Belzebú o de Baal significa descubrir toda su maquinación. Baal es lo que se convierte en señor de nuestras vidas, en controlador de nuestras vidas, en lugar de que sea Dios. Por eso el diablo trata de encubrir y de mantener en ignorancia a las personas acerca del significado de Baal y acerca de lo que realmente significa Baal. Baal significa entonces cualquier cosa que toma el control de nosotros, es que no sea Dios. Baal es la manifestación de ese control de cualquier otra cosa que no sea Dios en cualquier época, en cualquier momento, y en la modernidad no es la excepción. Siguen siendo toda esa lista de cosas que mencioné anteriormente, cosas buenas, pero que si nosotros con ellas sustituimos ese hambre de Dios, entonces se convierten en un ídolo, se convierten en un señor de nuestras vidas. De modo que si alguno de nosotros, incluyendo un cristiano, se alejara de Dios, siempre Baal o el diablo, Belzebú, Satanás, va a estar ahí esperándolo para llenar el vacío, porque Satanás es el Dios del alejamiento de esa persona. Y ese alejamiento puede ser el alejamiento de Dios de esa persona, y ese alejamiento puede ser por la familia, por la diversión, por el deporte, por el trabajo, por las adicciones, por cualquier cosa que antepongamos a Dios. Cualquier cosa que la persona escoja en lugar de Dios
para que controle y domine su vida, para tratar de llenar el vacío de su corazón, esa es la forma en la que Baal se le aparecerá. De la misma manera como Dios, veíamos en la perla de hoy en la mañana, que Dios asume una forma personalizada en cada uno de nosotros. Dios es el mismo Dios, sus atributos no cambian, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero nosotros en nuestra experiencia personal lo vamos conociendo más en unos atributos que en otros, y de esa manera Dios se convierte en un Dios personal para cada uno de nosotros, se convierte en mi Dios, que es lo que nos enseña Jacob en la experiencia de la lucha con Dios, y nos enseña también David en el Salmo 18 y en algunos otros salmos, cuando ellos se apropian de Dios y lo nombran mi Dios. De la misma manera, recordemos que el diablo es un imitador, el diablo imita todo lo de Dios, el diablo también va a asumir una forma personalizada, el diablo no necesariamente se va a presentar delante de nosotros vestido de rojo, con un tridente, cola y cachos como lo representan normalmente. Seguro, el diablo no es así. Ese es un engaño para que la gente la gente no vea a Satanás en otro montón de cosas en las cuales él está presente, como ese tomar el dominio de nuestras vidas en actividades, personas o cosas que no son Dios, que terminan controlando nuestras vidas. Por ejemplo, en una persona que está en una relación tóxica, que normalmente implica a una persona narcisista como el dominador de la relación, el diablo está asumiendo la forma de ese narcisista, y la persona se fija en el narcisista, pero no se fija en lo que está detrás del narcisista, que es realmente un Baal, un controlador, un dominador. Lo mismo el espíritu de Jezabel, que opera en muchas personas y que pone bajo su control a muchas personas. Y Jezabel puede ser un jefe en el trabajo, Jezabel puede ser la pareja en una relación matrimonial, Jezabel o el Baal de una relación de amistad, etcétera. Recordemos que Baal es el dios del alejamiento de esa persona, lo que asume el lugar de Dios en una persona. Y eso puede ser cualquier cosa que la persona escoja en lugar de Dios. Si quieren, vuelvo a repetir la lista que dije hace un momento. Puede ser la pareja, puede ser los hijos, puede ser la familia. Cuando nosotros obedecemos más lo que dice la pareja, los hijos o la familia que lo que dice Dios, entonces ellos están asumiendo la posición de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros elegimos la diversión, el deporte, el trabajo, los viajes, el descanso, como la forma de gastar nuestro dinero, o de usar el dinero, de usar el tiempo, de usar nuestras habilidades, capacidades y talentos en lugar de lo que Dios dice, entonces esas cosas se convierten en nuestro Baal. Si buscamos, si nuestra orientación de vida está hacia buscar el placer, las adicciones, la sexualidad, la sensualidad, el dinero, las cosas materiales, la riqueza, la autopromoción, eso se convierte en nuestro Baal. Es decir, pueden ser muchísimas cosas. Hoy hay incluso dentro del cristianismo, el Baal puede ser el denominacionalismo, que nos impide relacionarnos con otros hermanos cristianos de diferente denominación o de diferente iglesia, o el endiosamiento de los líderes, que su palabra está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Ellos se pueden convertir, no es que ellos sean Baal, pero nosotros los podemos convertir en el Baal de nuestras vidas. Por ello, cuando una nación, una familia o una persona se aleja de Dios, no pasa a ser neutral, sino que se pasa del lado satánico. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 nos lo dice claramente, lo dice Jesús claramente a la iglesia de la Odisea.
por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por el otro lado, la palabra en Mateo capítulo 12, versículo número 30, dice Jesús mismo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, si usted y yo, aunque nos digamos creyentes, estamos siguiendo un Baal en algún área de nuestra vida o en nuestra vida entera, entonces estamos en contra de Dios, estamos fortaleciendo el reino de las tinieblas en lugar de fortalecer el reino de Dios. El ser humano fue diseñado para adorar. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículos 23 y 24, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es un adorador? Un adorador es aquel que está totalmente enamorado, apasionado por Dios, que además de ello le ha entregado su vida a Dios. Es Dios el Señor de su vida, es Dios el centro de su vida, es Dios quien tiene quien es el centro de las decisiones, de la forma como empleamos nuestro tiempo, de la forma como invertimos nuestras riquezas o nuestros bienes materiales, nuestro dinero, etc. Ese es un adorador. Ahora, el ser humano fue diseñado para ser un adorador. Ahora, si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Esa cosa se va a convertir en nuestro Baal. Esa cosa va a ser el Dios de nuestro alejamiento. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente. Antes por ejemplo, dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 21. Dice Jesús: hijitos, dice Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, el Espíritu de Dios a través de Pablo escribe: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos o los Baales? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. También el Espíritu a través de Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 y 20 dice algo bien importante. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Y qué significa sacrificar a los ídolos? Adorar a los ídolos. ¿Y qué significa adorar a los ídolos? Someternos al control de esos ídolos. La palabra dice algo muy, muy hermoso en el libro de Oseas, en el capítulo número 2. A veces he mencionado ese pasaje para explicar lo que son los desiertos, pero hoy quiero ir un poquito más a fondo en esa explicación. Dice la palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa esposo mío, Baali significa mi Señor. De tal manera que notemos algo para entender la esencia de la adoración. Dice: la llevaré al desierto, hablaré a su corazón. En otras traducciones es: la seduciré, la enamoraré. Es decir, haré que se enamore apasionadamente de mí. Y me llamará Ishi, esposo mío, ya no mi Señor. Es decir, la adoración es una pasión, es la pasión por Dios. Y estamos diseñados para esa pasión.
para manifestar esa pasión para Dios, pero si no la manifestamos para Dios, la vamos a manifestar para otras cosas. Por eso son las adicciones, el trabajolismo, el deporte, la dedicación excesiva de las personas al deporte o al trabajo o a cualquier otra cosa, porque eso está tomando el lugar de la adoración de Dios. Y eso es eso que está tomando el lugar de la adoración de Dios, es la manifestación del Baal, y ese Baal es la representación del diablo. Por lo tanto, en lugar de estar adorando a Dios, estamos adorando al diablo. Detrás de lo que nos enseña la palabra en los versículos que acabamos de ver de 1 de Juan 5:21, 2 de Corintios 6:16 y 1 de Corintios 10 del 19 al 20, es que detrás de cualquier ídolo, ya sea un ídolo físico o un ídolo del corazón, está un demonio. Cuando nos entregamos a consultar nuestras decisiones con esa cosa que domina nuestras vidas, que no es Dios, con algo diferente a Dios, entonces estamos sirviendo a un Baal, estamos sirviendo a los dioses de nuestros deseos. De los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como nos lo enseña 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. De tal manera que lo que usted y yo necesitamos es guardar nuestro corazón para que Dios sea nuestro único Dios, para que toda nuestra vida gire alrededor de Dios, para que todas nuestras decisiones, para que todos nuestros talentos, recursos, nuestros bienes estén guiados por el Señor. La palabra de Dios dice, no es que todo se lo tengamos que dar a Él, pero cuando Él lo dirige es una forma de dárselo a Él. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar al trabajo, nos va a guiar a atender la familia, nos va a guiar incluso a alguna distracción, algún entretenimiento, nos va a guiar a muchas cosas, pero sin que esas cosas tomen el control de nuestras vidas. No se trata de eliminar esas cosas de nuestras vidas, se trata de ponerlas bajo el control de Dios. Si esas cosas no están bajo el control de Dios, se van a convertir en nuestros ídolos. Hoy, por ejemplo, principalmente los jóvenes, aunque no exclusivamente, tienen un ídolo y lo cargan en la mano todo el tiempo, que es el celular. Prácticamente si la gente no anda, hay mucha gente que si no anda con su celular se siente vacío, se siente inseguro, se siente estresado, angustiado, etcétera. Es porque el celular se ha convertido en su Baal. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Si la gente no está en las redes sociales, si no está haciendo continuamente publicaciones, si no se convierte en un influencer, entonces se siente un vacío. Eso es su Baal, ese es su Dios en lugar de nuestro Dios. Entonces necesitamos examinar nuestras vidas. La palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. Y el Salmo 119, 59 también nos dice que examinemos nuestros caminos y nos volvamos a los testimonios de Dios, a la palabra de Dios, que es nuestra lámpara y nuestra lumbrera, nuestra luz para iluminar nuestro camino. Y la palabra también en Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y una de las cosas de las que necesitamos guardar nuestro corazón es precisamente de esos ídolos que quieren controlar nuestras vidas. Miren, algo que tenemos que tener claro usted y yo es que en nuestro ser interior, en nuestra mente, hay una batalla entre adorar a Dios o cualquier otra cosa. Una batalla entre servir a Dios o servir otra cosa. Una batalla entre dedicar
nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón a Dios o dedicarlo a otra cosa. Esa otra cosa siempre es un Baal, un demonio, y ese demonio es al final de cuentas, en última instancia, sirve al diablo. Entonces debemos entender claramente, en Dios no hay términos medios, no hay medio Dios y medio otra cosa, o todo o nada. Dios no es Dios de términos medios, Dios es Dios de extremos. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hoy he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Porque no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, tenemos muy claro, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que Dios es un Dios de definiciones, es un Dios de totalidad. Dios no quiere tener solo media parte de nuestra vida o una parte de nuestra vida. Dios quiere tener toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo tengamos vida plena, vida abundante. Él no se conforma con que usted y yo tengamos media vida en Él y media vida media vida en vida y media vida en muerte, media vida en bendición, media vida en maldición. Dios quiere que tengamos vida y que tengamos bendición abundante y plena. Por esa razón, Dios no es Dios de extremos. Dios de términos medios. Dios es un Dios de extremos. O servimos a Dios o servimos a Baal, o servimos a Dios o estamos sirviendo al diablo, a una representación del diablo. Así que la exhortación, la conclusión de este estudio es que examinemos nuestro corazón, examinemos qué es lo que estamos considerando cuando tomamos nuestras decisiones para resolver cualquier situación en nuestra vida, para utilizar los bienes económicos, para utilizar nuestros talentos, y si eso está siendo dirigido por Dios o está siendo dirigido por otra cosa, que en última instancia es Baal, el Señor, el antiseñor, el anticristo, el antidios. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y quiero decirle algo. Si usted no logró entender toda esta enseñanza de un solo, no se preocupe, guárdela en su corazón, atesórela en su corazón, medite lo que la palabra de Dios dice al respecto, y el Señor cada día va a traer más iluminación y más revelación a su vida, porque Él nos anhela celosamente, Él nos quiere total y completamente para nosotros. Y esto es un proceso gradual, pero es un proceso en el cual necesitamos estar atentos y el cual necesitamos considerar para volvernos a Él de todo nuestro corazón. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche y también un bendecido día miércoles. Y primero Dios, mañana por la mañana nos volvemos a encontrar con una perla de la palabra, y por la noche en nuestro estudio bíblico. El día de mañana el estudio será a las 6 de la tarde. Así que muchísimas gracias de antemano por conectarse. Gracias por conectarse a esta transmisión y bendiciones y un abrazo para cada uno.